De cualquier manera, si alguien quiere hacer alguna pregunta, les sugiero que utilicen el chat y en todo caso al final vamos a hacer un compartir, pero por el chat podemos interactuar permanentemente. No hay problema, yo tengo el chat abierto, así que voy, salvo cuando comparto algo, ahí pierdo de vista el chat, pero ni bien, no bien retorno a la pantalla esta, tengo de nuevo a la vista todo lo que ustedes escriben. Buenas tardes, no sé tu nombre porque figura tu teléfono nada más, pero buenas tardes, quien fuere. Solo dice iPhone. Bueno, saludo uno por uno porque están todos Vanessa, Galarza, Hernán, Loida y Marisa Caballero. Elisa Michels, muy bien. Gracias, Elisa, por aclararme. No, no pasa nada. Es solo que a veces se entra con el teléfono y el teléfono no trae cargado el nombre de uno, dice el teléfono. Gracias por aclararlo. Bueno, arrancamos. Muy bien. ¿Qué les vino o qué les pareció? Por chat, para no... ¿qué les pareció cuando vieron el título Vida y Conciencia? ¿Qué se imaginaron? ¿Con qué se imaginaron que se iban a encontrar? Y otra pregunta podría ser también, ¿qué consideramos que está detrás? eh, en la vereda de enfrente sería la palabra correcta, de la conciencia. ¿Qué hay en lo no consciente? Si decimos vida consciente o vamos a hablar sobre vida consciente, ¿de qué tendríamos que hablar si hablamos de una vida inconsciente? ¿Están viendo en pantalla todos lo que estoy compartiendo? ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a compartir dentro de un ratito un video. Bien, básicamente lo que no podemos confundir. Primero voy a aclarar algo. Ahí lo voy leyendo, ¿eh? Ajá. La manera de encarar distintas situaciones que debemos atravesar. Sí, correcto. Vamos a ver, gracias por el aporte. La manera de encarar distintas situaciones que debemos atravesar. Esperen que admito. Em, Primero, me gustaría aclarar que el ego, tantas veces mencionado, no es algo malo, ¿sí? El ego es algo constitutivo de la persona humana. Sin el ego, ustedes no irían a estudiar, por ejemplo, porque no tendrían la fuerza, no tendrían la motivación, no tendrían la inquietud tampoco. Entonces, el ego es algo importantísimo dentro de la vida del ser humano. ¿Y por qué tiene tan mala prensa? ¿Por qué se habla tan mal de él? Primero, que el ego suele enmascarar ciertas cosas. No es genuino, no suele ser genuino. Y segundo, que el ego, hay un dicho muy, no me acuerdo ni dónde lo aprendí, pero nunca lo olvidé porque en su momento me pegó muy fuerte, ¿no? Porque seguramente tenía un ego bastante confundido.
y que decía, el ego te hará llegar muy lejos y te dejará allá solito. Es decir, que cuando confundimos lo que hacemos con lo que somos, ahí tenemos un problema. Cuando nuestra identificación es con el ego, nos identificamos con todo lo que hacemos, es decir, con el ego, porque el que nos hace hacer es el ego. ¿Hay un problema en eso? No, ninguno. El problema es creer que eso somos. Sí, un poquito lo habíamos hablado, creo que el otro día. Perdón, no sé si hay alguien tratando de entrar. No. Entonces, ahí es donde comienza la historia del ego, cuando trata de enmascararse detrás, por ejemplo, de una actitud humilde. En la espiritualidad se ve mucho el tema de la espiritualidad. Leemos, por ejemplo, mucho de espiritualidad y de conocimientos y de distintas cosas, pero resulta que nuestra vida no tiene nada que ver con eso que leemos. Gabriel está intentando, pero a ver, no lo veo. A ver, Gabriel Sañer, ahí está. Sí, no sé por qué no me apareció. Ahí pongo acá la ventana de admisión también. Ahí ya le di admitir. Ahí está, ahí está. Eh, entonces, lo primero que tenemos que entender de esto es que todo lo que hacemos es lo que hacemos, no lo que somos. Cuando comprendemos esto, empezamos a mirar las cosas de otra manera. Eh, Cuando comprendemos que podemos cumplir diferentes roles, pero que ninguno de esos roles soy yo, entonces la cosa cambia, ¿sí? Cuando comprendo que yo no soy mi trabajo ni mi profesión, fíjense, un ejercicio muy interesante que les propongo hacer en este mismo momento. Eh, Ustedes pueden quedarse sin su profesión, ustedes pueden dejar de ser, eh, por ejemplo, trabajadores de repente, hasta pueden perder su apellido, podrían. Y la pregunta sería, ¿quién queda detrás de los roles? ¿Quién es ese que permanece? Bueno, vamos a esperar un ratito porque me empezaron a entrar todos a las 15:15. Bueno, vamos a esperar un segundito porque si no me distraigo dando ingresos, ingresos, ingresos. Bueno, ahí está. Gabriel, Milagros, ¿se escuchan bien? ¿Todos? ¿Sí? ¿Están ahí? Hola, Nicolás. Quiero saber si escuchan todos. ¿Está todo ok? ¿Seguimos? Perfecto. Bueno, ahí hay una persona más que está ingresando. Más todavía. Bueno, se acordaron, se acordaron un poquito después. Esperamos un minuto porque me distrae mucho el acceso permanente. Pensé que ya no iban a entrar más personas y al final ya estamos 14. Bueno, ahí parece que se tranquilizó todo. Bueno, bienvenido a los que ingresaron recién. Ya estábamos comenzando, así que seguimos entonces. Decíamos que no hay nada de malo con el ego, que el problema del ego es cuando nos confundimos y creemos que somos eso, cuando creemos que confundimos el hacer con el ser. Y a mí me gustaría, antes de avanzar con las filminas que preparé,
Yo tenía ya preparada la filmina de antes porque era un tema que dábamos en una formación hace varios años, pero bueno, hice una nueva rápido porque no tenía muchos logos de Madreselva y todo eso y me pareció que no era bueno, ya que esto queda grabado en la plataforma, así que generé una nueva que dice más o menos lo mismo. Antes de avanzar con las filminas, está perfecto, Graciela, no hay problema. Eh, Vamos a ver un video que me gustaría que ustedes lo vean y compartan sus pareceres por chat. Repito, les pedí que hagan los compartires por chat hasta el final que vamos a abrir un Siempre espacio. estamos con el mismo problema, el ego y el poder. Es decir, andamos siempre caminando por una distorsión de la realidad. En el ser humano hay una problemática, no puede soportar tanta verdad. En consecuencia, como el ser humano no puede soportar tanta verdad, el sistema mental se sitúa en una zona de seguridad. No sé si me van siguiendo. El profeta o el místico tienen un problema, quieren saber la verdad. Como quieren saber la verdad, están totalmente disociados de la sociedad, porque la sociedad no vive en la verdad, vive en un sistema tenebroso de seguridad. En consecuencia, el místico es como un loco en la sociedad, no lo entiende nadie, porque en realidad, como la sociedad está loca, tiene que calificar de locos a los que están cuerdos en serio. Pero es la sociedad la que está loca y desplaza la locura al que ve la realidad. No sé si me va siguiendo. Si usted ve profundamente la realidad, usted está muy marginal en la sociedad. Pues la sociedad no puede soportar tanta realidad, dado que la gente necesita autoengañarse para seguir viviendo. Sí. A ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Imagínese que usted hace una evaluación matemática de pasar de 80 a 100 en una autopista, bajar de 80, subir de 80 a 100. Yo le digo que de 80 a 100 usted nunca va a llegar, porque si usted cuenta 80,00000001 al infinito, es diabólicamente nunca puede llegar a 100. La realidad es que es imposible llegar a 100 porque con los decimales usted estaría contando decimales al infinito. No habría posibilidad de llegar a 100. Si usted quiere entrar a su casa, nunca entra a su casa, porque la Tierra rota. Por lo tanto, cada vez que entró a su casa no entra al mismo lugar. Si usted empieza a pensar la verdad de este mundo, el propio dinero, ¿qué es el dinero? El dinero es falso. Todo el dinero es falso. Hemos creado un autoengaño general diciendo de que en ese papel vale lo que vale, pero es un autoengaño general el dinero. Entonces, la economía está basada en un autoengaño. El problema de la sociedad es que no puede de alguna manera revelar tantos autoengaños. Ahora el místico sí lo necesita si se quiere contactar con la divinidad. El místico necesita sacarse los sistemas de autoengaño, por lo menos los propios. Puede ver los de la sociedad, pero los propios son los que se tiene que sacar. Si no, no hay forma de conexión. Entonces, el trabajo es sacarse los autoengaños. ¿Cuál es la raíz del autoengaño? La mente, la vina. ¿Por qué está diseñada la mente para el sistema de autoengaño o para la supervivencia? Es decir, me tengo que autoengañar porque necesito sobrevivir. Es decir, me tengo que autoengañar que en ese billete hay 100 euros porque todo el mundo está autoengañado de que hay 100 euros. Por lo tanto, entonces tengo que participar del autoengaño. En consecuencia, la mente humana me hace participar de todos los autoengaños para no quedar fuera del sistema. Si no, estaría fuera del sistema. No sé si me están siguiendo con lo que digo. Entonces, el problema del místico es que puede llegar a vivir una doble vida. Está tan conectado con la esencia que le parece que el mundo es todo mentira. Y es mentira. Pero tiene que vivir el mundo como si fuera verdad. Por lo tanto, es complicadísima la vida del místico, porque tiene que vivir una mentira que sabe que es mentira y tiene en el interior que vivir una verdad que no se la puede compartir con nadie, porque solamente la siente él en su interior. Bueno, los leo o los escucho también, total no somos tantos, pueden abrir el micrófono y cuéntenme qué les pareció. Yo sé que es un tanto chocante cuando dicen el mundo es una mentira. eh,
Ahí estamos de nuevo, creo, o no estamos de nuevo. Bueno, estamos de nuevo, parece. Ahí volvimos. Se cayó todo. Algunos quedaron afuera también, igual que yo. ¿Hasta dónde pudieron ver el video? Cuéntenme, si no lo pongo de nuevo, no hay problema. Eh, ¿Hasta dónde pudieron ver el video? Si no lo pongo de nuevo, o desde donde se dejó de ver o escuchar. ¿Alguien me escribe, porfi? O me habla? Hasta que el euro es una ilusión. Gracias, Teresita. Ah, esperen, voy a cambiar de conexión. Vámonos más al teléfono antes de que esto se vuelva a caer. Ahí está. No, 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 3 minutos tiene. Bien, vuelvo a poner. ¿Es por el frío? Seguro. Bueno, ahí voy a compartirlo de nuevo entonces. Voy a abrirlo porque lo había cerrado ya. Siempre estamos con el mismo problema, el ego y el poder. Es decir, andamos siempre caminando por una distorsión de la realidad. En el ser humano hay una problemática, no puede soportar tanta verdad. En consecuencia, como el ser humano no puede soportar tanta verdad, el sistema mental se sitúa en una zona de seguridad. No sé si me van siguiendo. El profeta o el místico tienen un problema, quieren saber la verdad. Como quieren saber la verdad, están totalmente disociados de la sociedad, porque la sociedad no vive en la verdad, vive en un sistema tenebroso de seguridad. En consecuencia, el místico es como un loco en la sociedad, no lo entiende nadie, porque en realidad, como la sociedad está loca, tiene que calificar de locos a los que están cuerdos en serio. Pero es la sociedad la que está loca y desplaza la locura al que ve la realidad. No sé si me va siguiendo. Si usted ve profundamente la realidad, usted está muy marginal en la sociedad. Pues la sociedad no puede soportar tanta realidad, dado que la gente necesita autoengañarse para seguir viviendo. A ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Imagínese que usted hace una evaluación matemática de pasar de 80 a 100 en una autopista, bajar de 80, subir de 80 a 100.
Yo le digo que de 80 a 100 usted nunca va a llegar. Porque si usted cuenta 80,000000001 al infinito, es diabólicamente nunca puede llegar a 100. La realidad es que es imposible llegar a 100 porque con los decimales usted estaría contando decimales al infinito. No habría posibilidad de llegar a 100. Si usted quiere entrar a su casa, nunca entra a su casa, porque la Tierra rota. Por lo tanto, cada vez que entró a su casa no entra al mismo lugar. Si usted empieza a pensar la verdad de este mundo, el propio dinero, ¿qué es el dinero? El dinero es falso. Todo el dinero es falso. Hemos creado un autoengaño general diciendo de que en ese papel vale lo que vale, pero es un autoengaño general el dinero. Entonces, la economía está basada en un autoengaño. El problema de la sociedad es que no puede de alguna manera revelar tantos autoengaños. Ahora el místico sí lo necesita si se quiere contactar con la divinidad. El místico necesita sacarse los sistemas de autoengaño, por lo menos los propios. Puede ver los de la sociedad, pero los propios son los que se tiene que sacar. Si no, no hay forma de conexión. Entonces, el trabajo es sacarse los autoengaños. ¿Cuál es la raíz del autoengaño? La mente, la vina. ¿Por qué está diseñada la mente para el sistema de autoengaño o para la supervivencia? Es decir, me tengo que autoengañar porque necesito sobrevivir. Es decir, me tengo que autoengañar que en ese billete hay 100 euros porque todo el mundo está autoengañado de que hay 100 euros. Por lo tanto, entonces tengo que participar del autoengaño. En consecuencia, la mente humana me hace participar de todos los autoengaños para no quedar fuera del sistema. Si no, estaría fuera del sistema. No sé si me están siguiendo con lo que digo. Entonces, el problema del místico es que puede llegar a vivir una doble vida. Está tan conectado con la esencia que le parece que el mundo es todo mentira. Y es mentira. Pero tiene que vivir el mundo como si fuera verdad. Por lo tanto, es complicadísima la vida del místico. Porque tiene que vivir una mentira que sabe que es mentira y tiene en el interior que vivir una verdad que no se la puede compartir con nadie. Porque solamente la siente él en su interior. Bueno, ahora sí. Ahora sí me gustaría que compartan. Creo que se escuchó bien. Bueno, déjame recordar. Michelle era, ¿eh? Sí, Elisa. Bien, dice profe, pienso que las personas que son ídolos de masas, referentes políticos, etcétera, el autoengaño se exacerba. Viven una realidad paralela de la gente y se la terminan creyendo y volcando la culpa en terceros, a diferencia del místico. Bueno, buenísimo, excelente aporte. Pues sí, totalmente. Ahora hay grados de alejarse de la realidad, ¿no? El problema es creerse la realidad. Por ejemplo, si todos nos veríamos realmente como, por favor escriban, que yo lo sigo leyendo. Hablo mientras no veo otra escritura o alguien que abra el micrófono. De lo contrario, el momento es de ustedes. Me encantaría escucharlos. Si no hablo para que no quede en silencio, que esto después tiene que ser dinámico para el que no está o no estuvo y lo quiere ver. Bien. Hay grados de conocimiento de la realidad, ¿no? Y estos grados son los que marcan cuán conectado estoy con la realidad, porque el título de este encuentro es Vida y Conciencia. Eh, y entonces yo diría que estos ídolos de masas, referentes políticos, etcétera, están ciertamente exacerbados y ciertamente viven una realidad paralela que no la pueden ver porque ven su propia realidad y la ven como una verdad absoluta. Es decir, aplicando lo que compartió Elisa, es la expresión máxima del ego distorsionado en su a la décima potencia. ¿Se entiende? Es muy peligroso ese punto. Esperen que voy a admitir.
Alguien más está entrando. Es muy peligroso este punto que plantea Elisa para una sociedad en general, que está imposibilitada muchas veces o algunas veces de ver la realidad como es. Si nosotros vemos la realidad fragmentada, la realidad en términos de pensamiento dual, el pensamiento dual es lo que marca la oposición, hombre, mujer, bueno, malo, positivo, negativo, que lo necesitamos en un punto, pero si todo lo vemos así como dogmático, entonces es muy complicado. En lo místico, dice Loida, también lo mismo comparto con lo que dice, está tan convencido en sí mismo que no puede hacer ver al otro. Cierto, lleva una doble vida, en realidad un autoengaño. No y sí, o sí y no, diría yo. Vive en el autoengaño en tanto y en cuanto. Ahora, si uno juega con la realidad, si uno puede jugar con la realidad, jugar entre comillas, ¿no? Como una metáfora, sin dudas, y dice, juego esta realidad, pero sé que es una mentira, que la izquierda y la derecha son una mentira, que no existen en realidad. ¿Existe el ser humano? ¿Existe la persona humana? Sí, pero lo otro es un invento del hombre, que por cierto trajo muchas divisiones, desde lo mental, desde lo ideológico. Lo mismo ha sucedido con muchas religiones dogmáticas, fundamentalistas, ¿no es cierto? Han logrado que se dividan y que inclusive se maten en nombre de Dios. Entonces, cuando la conciencia nos permite ver que somos parte de un todo, fíjense lo que decía Mario Sabán recién, usted nunca entra a la misma casa y tiene una lógica incontrastable, la Tierra rota, por lo tanto estamos en otro lugar en el universo cada vez que volvemos a nuestra casa. Esperen que los leo un poquito. Ahí ya se me fue. Dice Gabriel, y la gente termina siendo cómplice de esos egos exacerbados y nos polarizan. Solo ganan ellos, los líderes referentes, y pierde el pueblo. Correcto. El tema es que nosotros salgamos de esa complicidad y de esa mirada de esa, creo que es un desafío, no es que estoy diciendo hagan esto, ¿eh? Ustedes saben que yo si me expreso de esa manera, me estoy expresando de manera errónea, pero no, nunca voy a decir lo que tienen que hacer, sí voy a reflexionar. Así que, pero coincido con lo que plantea Gabriel sin lugar a dudas, ¿no? O sea, de alguna manera, no es que somos cómplices porque somos igual de delincuentes. Bueno, en algunos casos sí, pero en realidad somos cómplices porque de alguna forma también vemos una realidad distorsionada, no en los niveles de ellos, pero sí la vemos distorsionada. Distorsionada quiere decir fragmentada, ¿se entiende, no? Me explico. Fragmentada. Vemos todo como que el que piensa distinto a mí es un otro opositor, por ejemplo, ¿no? El que tiene otra religión a la mía, distinta de la mía, es un otro opositor. El que piensa distinto a mí de otra forma, bueno, está en la vereda de enfrente. Esto es el pensamiento dual. Dual quiere decir, perdón, dos posiciones, ¿sí? Dos posiciones, una y otra. O estoy aquí o estoy allá. ¿Escucharon esto? ¿Estás con nosotros o tú estás en otro lado? ¿Cómo? No estoy ni aquí ni allá. ¿Por qué tengo que estar en algún lugar por imposición de alguien, digamos? De alguien que dijo, este es el lugar correcto de la verdad. Hasta es probable que coincida con esa persona, pero posicionarme abiertamente, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué, qué razón humana habría? ¿Qué necesidad tendríamos de tener que alinearnos a alguien que en algún momento puede equivocarse o puede intencionalmente equivocarse, lo que es peor, y yo quedar ahí alineado a una bandera? ¿Por qué? Apoyo cuando hay que apoyar, me retiro cuando hay que retirarse,
Vuelvo a apoyar si es necesario apoyar y me retiro definitivamente si necesito retirarme definitivamente. Esta sería una posición consciente. Voy a leer. Y para mí, dice Hernán, pasa por el orgullo de cada uno que lo aleja más de todos de los que los rodean. La humildad en la mayoría de los casos conlleva a un buen examen de conciencia, de ver a qué se llama verdad y cuál es la verdad para cada uno, que es muy distinta de acuerdo a la vivencia de cada uno. Entrando en la polémica del ego y del superego que más de una vez marea y desvía a los que manejan los creen tener un limitado poder, los que creen tener un limitado poder. Bueno, entendí más o menos, Hernán, creo que por ahí, no sé si tiene corrector automático esto, pero si querés explicarlo por micrófono, bienvenido. Pero sí, hablas del orgullo, de la falta de humildad, el fanatismo, dice Liliana. Gabriel dice, digo cómplices porque en cierta medida sostenemos una idea que resiste todo tipo de análisis, pero preferimos no verla. Ejemplo, todo peronista es ladrón, es un prejuicio. Todos los musulmanes son... Ay, se me fue eh, todos los musulmanes son machistas y quieren destruir la sociedad de Accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, Gabriel marca estas posiciones generalidades que normalmente también al ser humano, a la sociedad esta en la que vivimos y convivimos, le gusta bastante hacer generalidades, ¿viste? Si sos peronista sos ladrón, si sos esto sos aquello, bueno, se generaliza, ¿no? Loida dice, yo particularmente me refería a las religiones, te quieren convencer sí o sí, pero puedo entender y no compartir. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos y los líderes de esas iglesias dominan a las masas y aumentan sus egos, poder, etcétera. Pues así es. Ahora, yo también sostengo esto, Loida y todo el grupo que está presente, que no voy a negar que las iglesias han salvado muchas personas, más allá de sus intenciones de poder de fondo y de egos que también existen, totalmente real lo que plantea Loida. Pero no voy a negar que las iglesias han salvado muchas personas y han representado en algún punto una puerta de entrada y de salida a personas que se encontraban perdidas. Eso no lo voy a negar, pero siempre sé que detrás de todas esas buenos actos hay una intención de fondo que no es todo lo transparente que me gustaría, ¿no? Eh, si ustedes quieren ver los líderes que hemos estudiado, los líderes que han luchado por la paz, ellos han sido transparentes porque han sido directos. Y los que hablan claro desenmascaran todas las posiciones mundiales, por ejemplo, ¿no? Las posiciones de estos líderes que alguien, creo que Gabriel o Elisa decía hoy, eh, la posición de los líderes. Dice Nicolás, también hay una doble moral o discurso frente a lo diferente, sean posturas, creencias o pensamientos. Muchas personas no lo saben manejar o coexistir con eso. Siempre la tendencia es desvalorizar, sobrevaluar o desacreditar. Quizás deberíamos reflexionar un poco de que lo que no coincide con mi opinión, creencias o pensamientos, es sinónimo de que esa o esas personas se convierten automáticamente en posibles enemigos. Claro, las diferentes posturas, creencias o pensamientos, y esto es algo que, bueno, no me fue fácil lograr, debo confesarlo, no es una tarea simple y a veces te toca de repente un hermano con el cual estás en las antípodas y entender que cada uno tiene una historia detrás. Y en general,
y en particular son historias diferentes. Y uno construye su mapa mental a partir de esa historia. Pretender que alguien se cuestione a sí mismo muchas veces es una posición terrible para las personas, porque creen que se pone en juego su identidad, porque han construido durante años y años una identidad y han dicho, esto soy yo, o esto que hago soy yo, o esto que yo digo y me defino, esto es lo que soy. Y alguien de repente viene y te dice, ¿y si no fuera así? ¿Si fuera de otra manera? ¿Y si no serías eso? Y se te viene el mundo abajo, se caen las estructuras, se mueve. Cuando decimos, no, me movió esto, es porque me movió la estructura. Todo aquello que yo lo tengo como convicción, como realidad, tambalea. Ahora, si eso yo lo tuve toda mi vida como algo efímero y cuestionable, es decir, yo creo esto firmemente hasta que alguien me demuestre lo contrario. Yo creo en el camino de la paz hasta que alguien me demuestre lo contrario. Ahora, si no hay nadie que me demuestre lo contrario, yo voy a creer firmemente en el camino de la paz y en la construcción de la paz individual para lograr la paz comunitaria y luego la paz probablemente planetaria. Que si no logro la paz interior, no puedo trabajar la paz de afuera. Yo estoy convencidísimo de eso y no he encontrado nadie todavía. Ahora, no creo que sea una verdad absoluta. En todo caso, la tengo como verdad, pero sé que puede llegar a moverse eso. Como, como hasta hace poco, la empatía dentro de lo que es inclusión era una palabra que yo explicaba mucho en mis charlas. Creo que lo hablamos en clase. De repente viene alguien y me dice, nada menos que mi jefa, la presidenta del IPRODIT, y me dice, Luis, estuve en un curso internacional y fíjate, me tiró un papel así donde hablaba de que la empatía tenía varios riesgos, lo hemos hablado en clase, ahora me acuerdo. Y aparece el término compasión, que es un término que invita a la acción con el otro, no y evita que el dolor se transforme en tu dolor. Ahora bien, ahora viene otro nombre que me apareció estos días, que es la ecpatía. Lo voy a escribir en el chat para que lo recuerden y pueden ir buscándolo ahí en sus teléfonos si quieren, si lo tienen liberado, pueden ir buscando en la IA donde quieran el significado de empatía. La empatía es empatía cuando el dolor del otro no te invade, cuando el dolor del otro no lo haces propio. Ahí es empatía. La empatía tiene el riesgo de vivir el dolor del otro. Y la empatía te lleva ¿a dónde? A la compasión, actuar junto con el otro. Pero se dan cuenta cómo lo que fue verdad para mí, la empatía ante nada era el discurso, ¿no? Tenemos que ser más empáticos, tenemos que lograr ser empáticos para poder comprender, y no estaba mal del todo, pero realmente los términos y los conocimientos van evolucionando. Y entonces aparece la compasión y después aparece la empatía para explicar. Y esto en el término de un año estoy hablando, ¿no? Y cambia totalmente el discurso. Ahora el mensaje es otro, el mensaje es la acción, no la empatía solamente. Y en todo caso, la empatía que es previa a la compasión. Miren cómo el mapa se empieza a construir de distintas maneras. Y uno tiene que cambiar el discurso. Yo no me puedo quedar aferrado y decir, escúchame, hace 20 años que hablo de la empatía y ahora me decís que tengo que hablar de la compasión. Y sí, ¿cuál es el problema? Hay que acomodar el cerebro, entender cómo son las cosas y hacer el cambio que es necesario. ¿Me explico? Por favor, continúen escribiendo, que yo los leo. Eh,
Bueno, esto que compartió Nicolás también, la verdad que sí, son tendencias, ¿vieron? Es increíble cuando ustedes ya están en una postura de observadores y autoobservadores, lo que les permite ver todo esto que plantea Nicolás, la doble moral, los discursos, las posturas, la sobrevaloración, la desvaloración, el desprecio, la idealización, todas posturas extremas, ¿no? O te idealizo o te bajo a los infiernos. Bueno, voy a compartir ahora sí. ¿Alguien quiere ser? Graciela, no, Liliana Galarza está peleando para ingresar, pero se ve que no le da el internet. Bueno, ahora sí voy a compartir las filminas que preparé a velocidad. Como les expliqué hoy, no quería presentarles algo que no pertenecía al instituto. ¿Se cerró otra vez esto? Ay, no. Bueno, ahí compartimos. Empatía es la capacidad de no engancharse emocionalmente para poder ayudar al otro. Loida, ¿esto es una expresión propia tuya? A ver, el chat lo voy a poner adelante. ¿O lo estuviste investigando? O Liliana está entrando por doble vía. Supongo que teléfono y computadora. Loida te preguntaba si esto lo es una opinión tuya. ¿Es la capacidad de no engancharse emocionalmente? Ah, ¿estás leyendo? Bueno, claro, fíjense qué interesante, porque si te enganchás, como plantea Loida, emocionalmente, no podés ayudar, porque quedás tan afectado que de alguna manera bloquea toda tu creatividad y toda tu libertad para generar una idea que permita ayudar a la otra persona. Yo sé que varias personas y varios de ustedes trabajan en lugares sensibles como el que trabajo yo, donde la acción a veces nos quedamos sin acciones, ¿sí? Teniendo todo. Y entonces hay que pensar, hay que ponerse a crear, a ver qué podemos hacer. Se consulta, se pregunta, ¿no? Se articula, se trata de ver a ver si alguien tiene alguna salida para situaciones. Pero si nos quedamos enganchados emocionalmente, estamos complicados. Médico para con el dolor del paciente, exactamente. Muy bien. El tema de hoy entonces es, dijimos, vida y conciencia. La conciencia, entonces, dijimos de entrada y volvemos a repetir que el ego no es malo. La conciencia nos llevaría simplemente a descubrir qué es real en esta vida y qué es parte de un juego que no representa la profunda realidad del ser humano. Entonces, fíjense la verdadera naturaleza del ego. El ego a veces se manifiesta como soberbia, ¿eh? Por supuesto. A veces cuando vemos a alguien muy soberbio, muy prepotente, coméntenme si están viendo la pantalla, por favor. Sí, están viendo lo que estoy compartiendo, la verdadera naturaleza del ego. Sí, sí, no, no, no se ve, eh, pero estás con teléfono, no sé quién es, no, no se ve. Estás con un Samsung, ahí tenés que buscar la manera con el dedito. Eso no es, sí, se ve, listo.
Los que están con teléfono busquen, tienen una forma, no pueden ver todo junto, pueden ver o una u otra cosa. ¿Cómo que está abajo en la compu, Hernán? No puede ser. A ver. Ah, el chat, sí, claro. Exactamente. Bueno, voy a cerrar el chat también, así lo ven bien. Ahí está. Bueno, ahí imagino que están viendo bien si me van a contestar ahora por micrófono porque no veo el chat. Gracias. Vamos a ponerlo más en pantalla completa todavía. Ahí. Muy bien. Entonces decíamos la verdadera naturaleza del ego. Generalmente se manifiesta con soberbia evidente, pero no siempre se manifiesta como soberbia evidente. Y acá viene algo, yo los invité siempre a ustedes a ver sus acciones, a mirarse, a observar, a observarse, a observar sus pensamientos, sus palabras. Ahora, ¿qué nos enseña el tema de la conciencia? Que no basta con observar nuestras acciones. Lo importante es entender la motivación verdadera que hay detrás de ellas. Una misma acción puede surgir del amor o de la necesidad de sostener una imagen personal. Yo voy a dar un ejemplo muy claro de esto y que no va a generar, creo, ningún tipo de dudas. Cuando yo ayudo o apoyo o acompaño a alguien que está sufriendo algo o pasando alguna necesidad y yo hago mi aporte, yo lo hago Disculpe, Rafa. realmente para apoyar a esa persona o Es que lo disculpe, hago no se ve. para que digan que soy bueno. ¿Se entiende? Ah, muy bien. Entonces una persona como mediador tiene que tener empatía para poder ser imparcial. Muy bien. Excelente esa relación. Sente, me expliqué acá cuál es la verdadera naturaleza del ego. No me gusta decir ayuda, pero bueno, para entender, voy a decirlo. Yo ayudo a alguien porque siento en lo más profundo de mi ser el querer ayudar a esa persona o para que digan que yo soy una persona buena y generosa. Ahí está la naturaleza del ego. Por eso dice la verdadera naturaleza, no basta con observar nuestras acciones. Es crucial entender la motivación detrás de ellas. Una misma acción puede surgir del amor o de la necesidad de sostener una imagen personal. ¿Está claro hasta ahí? El mapa de máscaras del ego. Bueno, acá hay varias cosas, ¿no? Una es la bondad que tiene que ver con lo que dije recién, cuando ayudar busca aprobación y ser querido. Es decir, no ayudo por ayudar, ayudo porque en el fondo, pero para eso tengo que descubrir mi motivación profunda de mi bondad para ser aprobado o ser aceptado o ser querido. Me,
Cuando el sacrificio se transforma en el pedestal moral, ¿no es cierto? El sufrimiento me pone en un pedestal moral. Estas son máscaras del ego. Ay, qué sufrido que es. Él tiene autoridad moral para hablar porque ha sufrido mucho en la vida. De ninguna manera. Nada te pone en un pedestal moral. Nadie puede subirse en verdad a un pedestal moral. La humildad, y acá viene esta frase, siempre me causa mucha gracia, ¿no? Gracia y entendimiento también, porque dice, el ego se enorgullece de no tener ego. Esa es la humildad disfrazada de humildad. El ego se enorgullece de no tener ego. Y entonces yo digo, yo soy una persona humilde. En mi actitud soy muy humilde, ¿no? Y entonces mi ego se enorgullece cuando digo, yo soy humilde, se enorgullece de no tener ego. El victimismo, la herida se convierte en identidad fija. Esto no quiere decir que uno no tenga dolores, heridas, que seguramente te han dejado aprendizaje, pero cuando se convierte en una identidad, ando con mi herida a cuestas por la vida, entonces estamos complicados. Entonces pasa a ser victimismo. Y es una de las máscaras del ego, la víctima escondida detrás de la víctima. Yo soy correcto, es decir, no, perdón, la fuerza de lo correcto, de la verdad, que es la necesidad de tener siempre razón. No me puedo ni siquiera callar para decir, voy a reflexionar sobre esto. Necesito tener razón. Entonces cada discusión y cada conversación se transforma en una batalla interna porque si no me siento mal. El ego se siente herido. Voy a leer un poquito los chats antes de seguir avanzando. Vanessa, no sé con qué estás y no sé por qué no ves. Los demás ven. Creo que cuando una persona ayuda a otro para resaltar o creerse protagonista es capaz de llenar un vacío. A ver. Ajá. Llena un vacío, claro. Sin duda, Loida. Sí, así es. Pero estos vacíos hay que descubrirlos de qué están hechos. Vacíos de no ser, vacío de no ser aceptado, vacío de reconocimiento, vacío de aceptación, vacío de valoración, vacío de qué estamos cuando queremos ser protagonistas para llenar ese vacío, ¿no? Marisa también dice que no ve, que solo escucha. ¿Los demás me ven? Por favor, ¿me cuentan? Bueno, exactamente dice, ay, perdón, vuelvo de nuevo que ahí vi que justo entró un mensaje. Sí, sí veo, sí veo. Bueno, entonces un problema particular, no sé con qué están, si están con teléfono, con PC, todo depende, como decía el cantante. Continuamos, que ya estamos casi con hora cumplida, nos quedarían 15 minutos para cumplir la hora. ¿Ven la pantalla? Alguien que me conteste por micrófono porque ahora no veo los chats, por favor. Mapas de máscaras del ego. Y profesor, Gracias, muy amable. La bondad condicionada, cuando ayudar se vuelve una necesidad de aprobación, el ego opera. Frases como yo siempre estoy para todos o nadie valora nada revelan una búsqueda de importancia y reconocimiento más que un acto de amor desinteresado.
Ahí es donde es interesante la reflexión de cada uno, la reflexión profunda. Mm, lo más lindo que tiene mirarse a uno mismo es que uno no comparte con, si no quiere, no comparte con nadie lo que descubre y lo que encuentra. Y es maravilloso encontrar que uno está tratando de, de ser valorado, por ejemplo, porque es lo que está actuando en mí y tal vez sea una necesidad profunda, inconsciente, que yo tenga. Y descubrirlo es una maravilla, porque si no lo descubro, acuérdense de Jung siempre, o Jung, Carl Gustav Jung, la inconsciencia dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino hasta que hagas consciente lo inconsciente. No se olviden nunca de eso. Jung no fue solo un psiquiatra, fue un psiquiatra iluminado, fue un psiquiatra despierto, fue un psiquiatra con una conciencia fuera de época. No fue solo un psiquiatra. Van a encontrar en él cuestiones muy profundas que no se explican desde la psiquiatría. El sacrif- el sacrificio es el ego cuando se siente valioso al cargar con responsabilidades excesivas. El sufrimiento se convierte en un pedestal moral con pensamientos como nadie hace lo que hago yo. Las frases ayudan a entender y a entender también cuando yo uso algunas de esas frases y decir, bueno, a ver, ¿a dónde me lleva esta frase que yo uso siempre, ¿no? Yo vivo para mis hijos, por ejemplo. Yo vivo para mis hijos. Y uno dice, ¿cuántos años tienen tus hijos? 15, 18 y 25. Ojalá un día esa persona pueda, que esa expresión lo conduzca a una reflexión, porque sin lugar a dudas ahí está operando el ego. El ego exacerbado, como dijimos al principio, el ego no es malo. Cuando opera en cada acto nuestro, entonces se transforma en algo peligroso. Bueno, Sacrificio y Salvador es el título del Salvador. Ayudar puede ser por amor, pero también una forma de control o la necesidad de sentirse indispensable, expresado en cierta idea de sin mí él no puede, o si no lo hago yo, no sale bien. Les suena, en algunos casos pueden encontrar personas que lo digan y en algunos casos puede ser que se encuentren a sí mismos diciendo esto, ¿no? Prefiero hacerlo yo porque cuando delego no sale bien, ¿no? Humildad y espiritualidad viciadas. Miren, la humildad auténtica no necesita proclamarse. De nuevo, el ego se enorgullece de no tener ego. La espiritualidad genuina humaniza, mientras que el ego la usa para sentirse especial o inclusive superior. Terrible, ¿no? Entonces, también las personas que dicen ser muy religiosas o muy espirituales o inclusive muy ritualistas, ¿no? Estas personas que suelen declamar, yo todos los domingos estoy en misa. ¿Qué me quiere decir cuando hace esa afirmación? ¿Qué hay detrás de esa expresión? Ya voy a leer los chats, ¿eh? Solo veo acá que me avisa que hay 3 chats, pero yo no los puedo ver. Es el lenguaje sano, por no decir este término que es un poco espiritual, el lenguaje de luz. Vamos a hablar nosotros del lenguaje sano, el lenguaje constructivo, el lenguaje transformador. Puede ocultar juicio, comparación o vanidad. Fíjense qué interesante, ¿no? Eh, Detrás del lenguaje puede haber juicios, prejuicios ocultos, necesidad de compararme permanentemente o cierta vanidad oculta. Cuando empezamos a hilar, primero esto es grueso, ¿no? Ustedes ya lo vivieron, porque miren, si algo de algo salí contento es de la charla que pudimos tener el día de la evaluación, porque em,
Me di cuenta que cuando pregunto qué les ha dejado la materia o inclusive qué es lo que menos les gusta de la materia, más allá de que hubo observaciones hacia las sugerencias de mejora, siempre se manifestó que no solo la materia, sino la carrera también ha generado un cambio en la gran mayoría, sino en todos ustedes, un cambio personal profundo, que cada uno sabe lo que ha transformado, lo que ustedes han decidido transformar. Ahí vuelvo un ratito al chat para no dejarlos colgados. Si suena, yo con teléfono, Marisa, bueno, ahí está el tema. El teléfono, yo sé que se panea con los dedos. Bueno, dice Nicolás. A ver si no me comí nada antes. No. Dice Nicolás, también tener en cuenta en esta instancia de la formación y en esta materia particularmente, que en nuestro campo de intervención no podemos reducir siempre a espacios de mediación, sino también ser promotores o impulsores de espacios de resolución de conflictos. Hay un término que mucho no se usa, que es el acompasar o acompañar, no sé qué, a los sujetos o a las partes a detectar los recursos no solo para encontrar una solución a sus diferencias, sino también evitar futuros conflictos que pueden evitar malestar, hostilidad y diferencias. Porque todo hablamos del ego de los otros hasta que nos tocan el propio. Qué interesante. Está muy bueno. Yo no llamo a hablar del ego de los otros, por eso todas mis clases y mis invitaciones están siempre a ver primero el terreno propio. Yo estoy convencidísimo de ello por experiencia, por estudio también y por todo lo que he aprendido de los grandes maestros, desde Sócrates, Albert Einstein, Young eh, y tantos otros, Carl Rogers, que no podemos ni siquiera observar eh, con maestría, podríamos decir, o en profundidad, el ego ajeno, si primero no lo hemos logrado hacer con el nuestro. Lo único que vamos a hacer con el ego ajeno es juicios de valor, no una observación constructiva, si no hemos transitado el mirar el ego propio. Gracias, Nicolás. Gabriel dice, profe, ¿considera usted que a veces es necesario algo de reconocimiento partiendo de la base de que resulta dolorosa la falta de valoración del esfuerzo propio? ¿O cómo se maneja ese estado para evitar que nos afecte? Ahí voy. Acompasar significa hacer que una cosa o acción se corresponda, o adapte o ajuste. Bien. Sí, pensé que por ahí, porque hay una saco la S, pongo la ñ y es acompañar. Entonces supuse que es una palabra que yo uso mucho, acompañar. Entonces supuse, Nicolás, disculpas por la suposición que querías decir acompañar. Muy bien, acompasar, ¿no? Ir con paso sincronizado. Eso sería. Bien, gracias. Voy a la pregunta de Gabriel. No, ustedes estudiaron Abraham Maslow, saben que en el tercer, la primera de las necesidades elevadas es la del reconocimiento, pero eso es para una etapa de la vida. Todos tenemos necesidad de reconocimiento. Yo quería que mi viejo me vaya a ver a jugar cuando jugaba al fútbol en Sarmiento los domingos, porque necesitaba que mi padre me reconozca y me valore lo que yo estaba haciendo. Eh, pero eso es una etapa de la vida. Si yo llego a esta edad, a los 65 años, dependiendo de que ustedes me digan, gracias, profe, bien, aunque me lo digan, no importa, lo agradezco siempre, pero si mi valoración de mí depende de que alguien me reconozca o me facilite, bueno, me parece que no hice bien el caminito hasta mis 64, casi 65 años. ¿Sí? Eh, Así que sí, Gabriel,
parte de una etapa de la vida donde necesitamos que nos digan, bien hecho, bien por vos, seguí así, vamos, ¿eh? Te acompaño en esto, ¿qué necesitas para avanzar más? Y todo eso nos llena, ¿no? Ahora, no puede durar toda la vida, porque en la punta de de la pirámide está la autorrealización. La autorrealización llega cuando yo me conozco tanto y me conozco tanto que sé mis vulnerabilidades y también sé mis habilidades. Y entonces yo conozco mis límites y conozco mis potenciales y allí donde puedo ir. Y entonces ya no necesito que nadie me reconozca. Me reconozco solo. Sé que esto no puedo hacerlo y lo digo. Esto no hago yo. Esto no puedo hacerlo. Porque no sé, porque no quiero, porque no va conmigo. Y entonces empiezo a vivir una vida más como más transparente. En ese camino nos encontramos con el autorreconocimiento. Pero eso es tiempo, es madurez, ¿sí? No significa que no haya personas de 65, 70 y 80 años que sigan necesitando el reconocimiento de un tercero. Pero ustedes no están en ese camino, ustedes están en otro camino. Probablemente algunos sientan, o la mayoría sientan, no lo sé, que todavía necesita del reconocimiento. Sí sepan también que desde el lugar de ustedes de que pueden ser coordinadores o tener grupos a cargos, y sobre todo si tienen grupos a cargo de jóvenes, es una herramientaza enorme para motivar, para para potenciar a las personas que pueden ir más allá de donde ellas mismas creen, porque hay una edad en la que pensamos muy negativamente de nosotros. Hay un nuevo chat, ahí veo. Loida dice, cuando una persona es valorada y respetada, fortalece su autoestima, desarrolla confianza en sí misma, puede participar constructivamente en la ciudad, en la sociedad. Perdón. Cuando no ocurre, hay resentimientos, es verdad, falta de madurez. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Perfecto, dice Gabriel, que deje de ser una carga la falta de reconocimiento porque se vuelve una mochila pesada de sobrellevar y en definitiva termina siendo nocivo para nuestros proyectos de realización. Así es exactamente lo que plantea Loida por un lado y Gabriel por el otro también. En algún momento hay que soltar esa carga, pero genuinamente, ¿eh? Porque si no queda enmascarada otra vez, tiene que ser genuino. Este, miren, bueno, ahí ahora voy a buscar un video a ver si lo encuentro que es cortísimo y les muestro. Continúo con la presentación, gracias por los aportes, la verdad que imperdibles todos. Están muy buenos, me quedo, la verdad que el diálogo siempre es. El victimismo no niega el dolor, pero el ego lo convierte en una identidad fija. Miren qué importante esto. ¿Para qué? Para obtener inocencia. Esto hasta en términos judiciales, ¿no? Se llama la víctima a quién? Al que en realidad llevó en sí el daño de la situación. Es la víctima, dice el juez, ¿no? ¿Dónde está la víctima? Acá está la víctima. ¿Dónde está el acusado? Allá está el acusado, es el victimario, ¿no? La superioridad moral emerge cuando la corrección se vuelve juicio, careciendo de compasión. Miren qué brillantez, qué importancia. Y no es la mía, ¿eh? Estoy transmitiendo cosas que escribieron gente seguramente que no necesito escribirla porque ya se escribió antes. La superioridad moral emerge cuando la corrección se vuelve juicio. Cuando hago un juicio del otro desde mí, no, yo soy correcto, ¿eh?
A mí una persona me dijo una vez, ah, no, yo no me equivoco, ¿eh? Yo dije, uy, me arrugué así como diciendo, ay, que siento sentí como una, digo, ¿cómo alguien puede tener tanta seguridad de no equivocarse, ¿no? ¿Cómo puede ser posible eso? No, no, no entra ni conceptual, ni filosófica, ni antropológicamente, no entra en decir. Bueno, Marisa de Caballero dice, cuando una persona es valorada y respetada, siente que puede afrontar situaciones basándose en su propia intuición, a sabiendas que puede fracasar o ganar sus objetivos. Pues claro, brillante. Muy bien, gracias Marisa. El ego también puede sentirse especial por sufrir o por la incapacidad de cometer errores, ¿no? Está claro, ¿no? Señales de alerta. Escuchen bien esto, ¿eh? Y siempre, por favor, invitados a mirar primero el terreno propio. Luego miro hacia afuera. Señales de alerta del ego. El resentimiento si no hay reconocimiento por acciones realizadas, lo que planteábamos hoy. Pero eso es en una etapa de la vida. Comparación silenciosa y constante con los demás. Eso hay que mirar, hay que observarse. No hay otra forma de descubrir esto. Necesidad imperiosa de tener razón o de quedar bien. Otra alerta que necesita de la observación profunda hacia uno mismo. Esta puede ser muy contundente. Dolor desproporcionado ante cualquier crítica. Obsérvense cuando alguien los critica. Obsérvense. ¿Qué les pasa? Aunque se queden callados, ¿qué sienten internamente? Si les movió todo y les da ganas de hasta de llorar o inclusive de ser agresivos, alerta, ¿eh? Alerta porque es el ego operando, ¿sí? Dificultad para servir a otros sin buscar protagonismo. Aguárdenme que están pidiendo admisión. Bueno, Liliana se pasó entrando y saliendo, pobre, y no ha conseguido estar de manera estable. Bueno, este, ¿a dónde estábamos? Dolor desproporcional, dificultad para servir a otros sin buscar protagonismo y rigidez o malestar cuando la imagen propia es cuestionada. Miren, estas son preguntas vitales. Va a quedar grabado y voy a subir el- la presentación, así que quédense tranquilos, van a tener esto para reverlo. Ego, en vez de hacerlo y sentirse orgullosos viendo salir adelante a la persona o proyecto donde se participó. Alguien una vez me compartió esta frase, perdón, se me corrió. El orgullo y la vanidad cuesta más que el hambre y la sed. Está muy buena, muy buena. Sí, Liliana, ya te vi peleando ahí, tratando de entrar y salir. Ahora lo subo a la plataforma y por separada la presentación, ¿sí? No te preocupes. Loida, ¿el power deje subido? Sí, claro, 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 claro. Bueno, preguntas espejo para el alma. Vamos más rápido porque estamos pasados. ¿Esto nace del amor o de la necesidad de ser valorado? Estas ya son herramientas para ustedes, ¿sí? Del amor o de la conciencia. El que no quiere nombrar el amor porque le parece muy romántico o muy cursi, no hay problema. Póngale, saque amor y ponga conciencia. ¿Esto nace de la conciencia o de la necesidad de ser valorado? ¿Estoy ayudando o intentando controlar la situación? ¿Callo por mantener la paz o por miedo a quedar mal? Atenti, ¿eh? ¿Soy humilde o necesito ser visto como humilde? Atentos, atentos ahí. ¿Mi espiritualidad me hace más humano o más superior?
o superior, más superior es como una redundancia, ¿no? ¿Mi espiritualidad me hace más humano o superior? Preguntas que no tienen, bueno, tenemos que entender, estas son conclusiones, ¿no? Entender que detrás de todas las máscaras o de todo, detrás de todas las veces que sentimos que opera el ego, hay heridas, miedo a no valer o hambre de reconocimiento. Como no fui reconocido nunca, y ahí se amplía un poco la respuesta a lo que decía Gabriel hoy, y, y Loida creo que compartió algo también. Como no he sido de reconocimiento, existe lo que se llama el hambre de reconocimiento. Y ahí es cuando encontramos personas muy maduras, muy avanzadas en edad cronológica, pero que no han logrado superar ese hambre de reconocimiento. Tienen 60, 70 años y lo siguen teniendo. Esa necesidad de reconocimiento que debería haber sido satisfecha allá por los 30, 40 años. 45, 50. A partir de ahí, ¿puede ser, profe, el niño herido y no logra superarla? Claro que sí. Todas nuestras historias de heridas, perdón, me voy a expresar bien, empiezo de nuevo. La mayor parte de las heridas y de las máscaras que tenemos en la vida y que nos ponemos y de las cosas que nos hacen reaccionar, enojar o que nos duelen, tienen que ver con el niño herido. El niño herido. Casi todas las cuestiones aparecieron allá por nuestra infancia y nuestra adolescencia, porque después salimos al mundo, ¿verdad? A ser lo que supuestamente queríamos ser. El objetivo, el gran objetivo, no es destruir el ego, sino desenmascararlo con lucidez y amor. De nuevo, hablamos de ese ego entrometido en las cosas que hacemos, entrometido en el gesto de amor, entrometido en el gesto de bondad, entrometido en nuestra generosidad. Y entonces se disfraza de generoso, se disfraza de bueno. El objetivo no es destruir el ego, desenmascararlo cuando se entromete. El ego tiene su lugar y actúa a favor nuestro, pero en su lugar. No tiene nada que hacer en un gesto de amor, no tiene nada que hacer en un gesto de solidaridad, no tiene nada que hacer en un gesto de generosidad. Para eso, para descubrirlo, sigan las preguntas. Cuanto más negado está, más nos gobierna. Esto es una paradoja, ¿no? Cuanto más negado está, más nos gobierna. Cuanto más observado está, menos nos domina. Quiere decir que cuanto más capacidad tengo yo de descubrirlo y verlo y poder decir, uy, mira, acá me quise hacer el fanfarrón, me la quise creer o me la creí que era no sé qué, porque no sé, porque me hicieron una nota, porque salí en el diario, porque alguien me felicitó, güey, y yo me sentí que era, no sé, una estrella de Hollywood, ¿no? Y descubrir eso es maravilloso. Es el ser humano en superación lo que estamos observando. De lo contrario, es el ser humano egótico cayendo bajo su propia trampa. Ya terminamos, ya terminamos. Falta poquísimo y creo que fue el final. Bueno, listo. 5 minutitos para conversar. Si tienen algo que compartir, con gusto. Gracias por estar. Gracias, Milagros, Gabriel, Vanessa, Hernán, Lisa, Liliana, Loida, Marisa. Samsung CSM 055, gracias. Samsung A51, gracias. Un chiste. Teresita Peloso, gracias. Mm, eh, sí, Profe, sí. Ahí leo algo y te doy. Autoconocimiento, ver para adentro, dice Liliana Galarza. No queda otra, Liliana. Es el camino, por lo menos hasta hoy.
Mañana puede ser que hablemos de otra cosa, pero hasta hoy no conozco otro camino y ¿saben desde dónde viene? Desde Sócrates. Así que imagínense siglos y siglos de un tipo que dijo, conócete a ti mismo y descubrirás la esencia de Dios. Yo diría, conócete a ti mismo y conocerás el universo, sin entrar en religiosidad. ¿Sí? Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Sí, ¿quién me habla? ¿Gabriel? Sí, no, decía que, o sea, pensaba un poco en lo que se habló durante la clase Ajá. y, o sea, y cada vez pareciera que estamos más polarizados como sociedad y más fanatizados en razón de una ideología, sea política, religiosa. O sea, en cierta medida la mayoría, o sea, actuamos de esa manera. Sí, esto. Y termina siendo un mayor obstáculo, problema para resolver la situación que estamos atravesando como sociedad. Pareciera que hace lo que respecta a Argentina, hace 20 30 años que no podemos salir de una situación de crisis y siempre le echamos la culpa a que se fue y viceversa, nunca nos ponemos de acuerdo en absolutamente nada. Y el problema cada vez más grande. Y se ve, o sea, a diario, o sea, la violencia con la cual nuestros referentes, o ya sea políticos, religiosos, eh, todo el tiempo polarizan en vez de buscar una manera de buscar, o sea, una solución a través de la concordia, el diálogo, o sea, eh, es lo que yo, o sea, veo a diario y por ahí me doy cuenta que también en cierta medida, por una cuestión de simpatía o ideología, o sea, termino también siendo cómplice, como dije hoy en un comentario. Quizá en un principio a veces sin darnos cuenta o quizá eh, poniendo un velo nosotros mismos para no ver la realidad, o sea, que hay matices, o sea, nada es perfecto en ningún aspecto, digamos. Eh, lo que es la política, la economía, la religión, lo que respecta a la cuestión social, ¿no? Perdón, estaba muteado. Pero no necesitamos ser cómplices, Gabriel, y todos los que están presentes. Nadie necesita ser cómplice del egotismo llevado a un extremo, porque de lo que estás hablando, que ya lo explicaste hoy vos también en tu chat, en el chat que pusiste, nadie necesita ser cómplice. Nos liberamos de eso cuando nos damos cuenta que no es más que un juego egótico a la expresión, elevado a la, no sé, a la enésima expresión, ¿no? Es decir, no sé cuántas, a la millonésimas veces de un ego convencional o de un ego cotidiano como el que tenemos todos, que por ahí caemos en una fanfarroneada, por decirlo así, o en una alardeada de lo que hacemos. Eso es cotidiano, eso te puede ocurrir siempre. Pero no tenemos, podemos evitar sentirnos cómplices si sentimos esa libertad interior de saber que no estamos atrapados en los ideologismos, que no estás atrapados en los fundamentalismos del mundo, que tampoco es una casualidad. Todo esto ha sido diseñado para que sea así. El mundo necesitaba ser controlado de alguna manera y lo lograron. Fueron muy eficientes, suelo decir vulgarmente, fueron muy capos. Es para sacarle el sombrero cómo diseñaron todo para que terminemos en estas situaciones en las que está la gran mayoría del mundo o grandes partes de las sociedades del mundo que están sumergidos en esto que vos comentás. Ahora, cada uno de nosotros puede sentirse libre de esa fragmentación si lo quiere, si lo cree y si acciona. Pero está en la realidad de cada uno, ¿no? Yo los invito a no prestarse al juego, jugar lo necesario para sobrevivir, que es estratégico.
Y ahí caemos hasta tener que pagar la luz de fin de mes, el alquiler a fin de mes, darle de comer a los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso no quiere decir que yo sea cómplice. Yo juego un juego consciente de que es un juego egótico y que y que ciertas cosas me pegan y me afectan, obviamente, que decisiones que toman otros y que afectan mis necesidades básicas y mis necesidades no básicas. Pero soy consciente de eso. Es como decir, sé que como decía Mario Sabán, sé que ese billete de 100 euros es una mentira. Alguien convino alguna vez que, ustedes saben que los dólares se pueden emitir sin límites. ¿Ustedes saben eso? ¿Por qué nosotros no podemos emitir pesos sin límite para que todo el mundo tenga lo que tiene que tener? Porque en el mundo se ordenó de esa manera la famosa globalización para que haya una interdependencia, pero no hay una interdependencia, hay una verdadera dependencia de las grandes potencias, digamos. Bueno, estamos entrando en otro. Gracias, Gabriel. No sé si querés agregar algo más. Conocerse a sí mismo, a ver, conocerse para ayudar a otros, el conocerse a sí mismo para conocer nuestros límites y falencias, para entender y comprender la limitación del que tenemos al lado. Conocerse a sí mismo es saber quién sos cuando nadie te está observando. Salen tus emociones, límites, necesidades, valores, heridas, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Realmente somos conscientes de ese juego? Bueno, hermosa pregunta para hacerse cada uno. ¿Realmente somos conscientes de ese juego? Yo les voy a dejar un video que fue una entrevista que le hizo el biólogo argentino, que es el biólogo, no Basrach, otro, que es Darío Gassetti. En Instagram lo van a encontrar como Da Gassetti, @Dagacetti, que le hizo justamente a Mario Saban. Dura una horita, pero no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Véanla, yo se los voy a compartir porque realmente es interesantísimo. Eh, la visión de los dos, pero los dos de acuerdo en el camino y ambos practicando cosas distintas, porque Mario Saban es un experto en la Kabbalah, el libro sagrado judío que no tiene nada que ver con la religión, sino que es el libro eh, de la virtud, como el taoísmo o el Tao Te Ching, que Miguel, el doctor Garrido, lo tiene como libro de referencia también. Así que bueno, ¿alguna preguntita más? ¿Estamos? Gente, gracias, gracias y nos vemos pronto. Supongo que en la UTN de nuevo con la nueva materia, que no me acuerdo ni cómo se llama. Creo que es fenómeno de paz, si no me equivoco. ¿Estamos? Gracias, profe. Bueno, Hasta luego. gracias, nos Muy vemos, bueno, que muy estén buena muy bien clase. todos.